En el capítulo anterior de Mitos Geológicos, exploramos la mitología de distintas culturas y hablamos acerca de la creencia de estas civilizaciones que narran la construcción de grandes ciudades en el centro del planeta y cómo es que estas civilizaciones no solo tomarían a formar parte de las más importantes que hubo en la antigüedad, sino que también, aún en la actualidad, se ven llenas de vida. Conocimos un poco de la concepción antigua acerca de lo que había bajo el suelo y el cómo se creía que numerosos animales y hasta seres inteligentes habitaban en el interior de la Tierra. Nos percatamos de cómo estos mitos narrados a su vez han ido formando estas historias que nos cuentan acerca de parajes y situaciones tan increíbles que al pasar de los años han formado un hito y una posible evidencia para apoyar a numerosas teorías que favorecen la idea de una Tierra hueca. Esta serie de historias nos hizo formularnos una pregunta en concreto. ¿Realmente puede existir vida bajo tierra? ¿Hay alguna probabilidad de que una extraña humanidad se mantenga alejada de nosotros bajo el suelo? Y la respuesta es no. Fue por medio de los conocimientos en geología que logramos refutar estas ideas, ya que haciendo uso de algunos conceptos y conocimientos como lo son el uso de gradiente geotérmico, así como algunos conocimientos generales sobre la biología y las condiciones a las que nos podríamos enfrentar bajo tierra, que nos fue posible demostrar que la vida humana no podría ser sustentable ni siquiera a 500 metros de profundidad. Lo que es más, llegamos a la conclusión de que son tan extremas las condiciones a las que un ser humano se tendría que enfrentar que a una profundidad de 2 kilómetros un ser humano no podría vivir más de 10 minutos. Refutada esta teoría, vimos un poco de los verdaderos habitantes de las profundidades de la Tierra, pequeños microorganismos que han hecho de estas enormes profundidades a tan altas presiones y temperaturas su hogar, incluso llegando a habitar hasta los 5 kilómetros de profundidad. En el capítulo de hoy daremos una pequeña explicación, apoyándonos de la densidad de la corteza y la sismografía. Daremos un sentido a la explicación de cómo es que sin poder verlo tenemos la certeza de que la Tierra no es hueca y de que el núcleo es sólido y no un sol como se podría llegar a creer. Esto es Mitos Geológicos. Comenzamos. Uno de los mayores problemas de la geología es recordar que muchos de los conocimientos adquiridos han sido concebidos por las evidencias que tenemos a la mano, sumados claramente al ingenio humano. Sin embargo, todos estos conocimientos son solo teóricos, pues como vimos en el episodio anterior, el que un hombre llegue al centro del planeta para confirmar estas teorías es una idea tan complicada de realizar que dicha acción se ha vuelto un tema de ciencia ficción. Tomemos el ejemplo de la teoría de las placas tectónicas, cuya publicación ha tenido tan poco tiempo que no fue hace mucho que algunos científicos la trataban como algo improbable. Pero entonces, ¿cómo esta teoría llegó a tener tanta credibilidad? La respuesta es que fue gracias a las evidencias y a la lógica que juntas fueron capaces de crear una explicación creíble a los eventos naturales que nos rodean. Y es así que hoy les vamos a contar cómo es que por medio de la sismología podemos estar tan seguros de la estructura interna de la Tierra y cómo podemos asegurar que ésta se compone de capas y no de un gran hueco en su interior sin necesidad de llegar al mismo centro de la Tierra para observarlo. Para poder entender esto, primero debemos saber que tras haber un sismo existen dos tipos de ondas que se generan, las ondas S y las ondas P. Estas son de suma importancia ya que serán las que nos ayuden a determinar varios datos acerca de la formación en el interior del planeta. ¿Y cómo es que ocurre esto? Quizá te preguntarás. Pues bien, imaginemos que hay un sismo en un país como Ucrania. Es obvio que los sismógrafos de los países aledaños también serán alterados y arrojarán lecturas que reflejen ese movimiento de las placas. Sin embargo, si nos vamos al otro lado del mundo trazando una horizontal desde el epicentro del sismo hasta la zona completamente opuesta del planeta Tierra, también habrá lecturas que nos indiquen que hubo este sismo. ¿Cómo es esto posible? Y quizá tú me respondas que las ondas sísmicas llegaron al otro lado del planeta por medio de la corteza terrestre, pero eso no correspondería con el tiempo tan corto en el cual se obtuvieron estas lecturas. Para obtener una respuesta hay que recordar que toda energía requiere un modo de propagación. Si encendemos una vela en un extremo de una varilla de cobre, no tardará mucho para que el otro extremo se caliente. Si conectamos una batería a un sistema de circuitos y focos LEDs, pasará tan solo una fracción de segundo para que alguno de los focos se encienda. Es lo mismo con la Tierra. Cuando hay un sismo, las ondas se propagan y avanzan por todas las capas de la Tierra, llegando al núcleo y después hasta salir a la corteza terrestre en el extremo contrario. La masa terrestre funciona como ese medio de propagación para las ondas sísmicas. Si la Tierra fuese hueca, estas ondas no se podrían propagar.
Estas ondas, como ya lo mencionamos, son las ondas P o primarias y las ondas S o secundarias. Las ondas P se propagan por medios líquidos y sólidos, mientras que las ondas S se propagan por medios sólidos únicamente. Estas ondas no pueden propagarse en el vacío de tal modo que podemos intuir lo siguiente. Si la Tierra fuese hueca, al haber un sismo, las ondas no podrían esparcirse. Es verdad que podrían por medio de la corteza, pero ese movimiento sería muy débil y no nos arrojarían las lecturas que hoy en día los sismógrafos pueden detectar. Por lo tanto, el simple hecho de la propagación de estas ondas nos está indicando bajo nuestros suelos no hay un gran hueco. Y no solo eso, sino que es gracias a ellas que podemos conocer qué es lo que hay en el interior de la Tierra. Como ya mencioné antes, las ondas S solo viajan por medios sólidos. Es de esta manera que nosotros por medio del estudio de estas ondas podemos saber que debajo de la corteza terrestre hay un conglomerado de sólidos al cual nosotros llamamos manto. Por el tiempo de propagación de las ondas y las velocidades en las que recorren este manto, nosotros podemos saber qué materia se encuentra en el subsuelo. Después de todo, el comportamiento de esta onda no es el mismo en un área donde hay hierro que en una donde hay aluminio. Mientras más descendemos, nos damos cuenta que estas ondas desaparecen, pero no ocurre lo mismo con las ondas P, quienes siguen avanzando hasta que su comportamiento es distinto, y es porque hemos llegado al núcleo externo, el cual es líquido. De ahí la razón de que el comportamiento de la onda cambie, pero curiosamente a una profundidad máxima, la onda vuelve a cambiar y de nueva cuenta se empieza a comportar como en un sólido. Hemos llegado al núcleo interno, cuyas presiones y temperaturas tan elevadas han logrado crear una esfera sólida mayoritariamente compuesta por ferromagnesianos, hasta que nuevamente llegan a un líquido y luego nuevamente a un conglomerado de sólidos. Hemos atravesado el núcleo del planeta y ahora estas ondas se disponen a salir por el lado contrario al que entraron, demostrando así que no hay una Tierra hueca.